¿Qué debe suceder en las aulas para que los alumnos aprendan con interés? ¿Qué requiere un docente para hacer su trabajo con entusiasmo? Una de las claves de un buen sistema educativo es su equipo docente. Y la formación de los docentes es, a su vez, un punto de partida fundamental para mejorar los niveles de aprendizaje entre los estudiantes. ¿Qué funciona en las aulas y qué no funciona? ¿Cuáles son las aptitudes imprescindibles en los educadores? ¿Qué se está haciendo en esta materia en otras partes del mundo? Para ponernos al día en estos temas, para encontrar una experiencia en particular, recibimos esta mañana a la profesora Desiree Pointed-Mays, decana de la Escuela de Educación del Alverno College en Wisconsin, Estados Unidos. Desiree, buen día, gracias por acompañarnos. Sí, buen día, estoy muy alegre de estar acá. Desiree llegó a nuestro país para participar del ciclo de conferencias sobre profesión docente y tecnologías aprendiendo del futuro que organizó el estudio jurídico Posadas y Vecinos. Sí, claro. Ya expusiste, ¿sí? Y, por ejemplo, Adriana Aristimuño, que está contigo aquí, fue quien moderó la mesa. Ella es nuestra otra invitada. Hola. Para tener de algún modo la perspectiva local. Adriana Aristimuño, doctora en Ciencias de la Comunicación, también bienvenida. Hola, buen día. Bueno, hechas estas presentaciones rápidas, en todo caso después profundizamos un poquito, empiezo preguntándole a Desiree a propósito de la Universidad de Alverno, Alverno College, una institución que desde hace años se enfoca en mejorar los niveles de formación docente con un modelo que ha sido calificado como innovador. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Decidieron mis colegas en los años 70 dos hilos conductores clave para cambiar y contestar como el gran porqué de una universidad. Preguntaron entre el claustro docente, ¿por qué hay que estudiar las matemáticas si uno no va a ser un matemático profesional? ¿Qué aprendemos de estudiar el arte, de la música, de la filosofía, además del contenido en sí mismo? Y también a la vez preguntaron a la comunidad qué necesitan ustedes de nosotros, qué necesitan de un docente bien preparado para su primer día, de su primer año de la enseñanza. Y entonces de este proceso generaron una serie de aptitudes, al principio general para todas las alumnas de toda la universidad, pero luego, después de unos años, inventaron también una serie de aptitudes para formación docente también. Y entonces utilizamos esos dos marcos de aptitudes generales y aptitudes para formación docente para decidir si alguien esté lista para empezar la carrera profesional. Esta universidad está ubicada en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Una ciudad con una población multicultural. Sí. ¿Ese dato, esa circunstancia incidió en este replanteo sobre formación docente que ustedes hicieron? Sí, creo que sí, pero aplica en cualquier contexto, porque creo fuertemente que educación empieza con el individuo, ¿verdad? Estoy en la palabra que utilizamos en vez de evaluación en los Estados Unidos más común es assessment, y assidere es el origen de assessment, sentamos al lado de otra persona, y entonces esta es la relación, la dinámica, la solidaridad que existe entre un docente y también un alumno, y si se puede generar este sentido, aunque tenga un grupo de 30 personas de distintas culturas, distintos lenguajes, es igual, porque cada persona es distinto que un otro, ¿verdad? Si inventamos que estas diferencias son más significativas que son importantes, pero lo más importante es como el individuo particular. Adriana, cada tanto, si es necesario. Levanto la mano. ¿Levantás la mano? ¿Algo para agregar hasta ahora? No, todo Entonces, bien. voy a mi pregunta siguiente. De acuerdo a lo que ustedes han estado trabajando, ¿cuáles son en un docente las aptitudes clave? Sí. ¿Qué aptitudes debe tener? Muchos de nosotros podemos pensar en la primera, que es la conceptualización. Si uno va a enseñar las matemáticas, debe entender las matemáticas. Si uno va a enseñar periodismo, debe entender las prácticas, la teoría del periodismo. Pero además de eso... ¿Eso no es obvio? Sí. Pero además de eso... Hay docentes que no entienden la materia. No, sí, pero es una de las cosas que sí tienen que entender.
hacer y mostrar, ¿verdad? La conceptualización. Pero si uno entiende el periodismo, pero no puede diagnosticar las necesidades de los alumnos, no va a enseñar bien el periodismo, ¿verdad? Entonces el diagnóstico es la segunda aptitud que utilizamos. Tenemos que observar y preguntar a nuestros alumnos cómo son, qué necesitan, etcétera. Y hay tres más. Observar y preguntar cómo son, qué necesitan y cómo están registrando lo que reciben también. Exactamente, exactamente. Evaluación formativa, se dice. Y también tenemos que mostrar la aptitud de coordinación o gestión efectiva. Tenemos que preparar el espacio para el aprendizaje. Vamos a explicarlo también un poco mejor. ¿Qué es esto? Sí, es que si estoy preparando materias para investigar alguna cosa, tengo que decidir anterior cuáles van a ser interesantes, relevantes, vale la pena para el aprendizaje, la oportunidad para aprendizar. Y luego, para preparar como un clima sano, limpio, ordenado. ¿Qué es eso del clima? Es el clima del aula. Cuando entramos, por ejemplo, en un colegio con muchas dificultades, de vez en cuando hay algunas aptitudes que no están como mostrando tanto. Si entro yo en una secundaria caótica, puedo ver que la gente allá no están apoyados de la misma manera para aprender. Y entonces eso afecta todo lo que pasa en el ambiente escolar, ¿verdad? Porque no es que todo tiene que estar en su lugar exactamente, pero debe estar como un lugar donde se puede entrar, donde se puede aprender, donde se puede enseñar. Y además de eso... Así que hay factores que no dependen solo del docente. Este no depende solo del docente. Sí, pero el docente sí puede controlar, como gestionar el espacio. ¿El docente puede sobreponerse a condiciones en la institución de enseñanza que no sean las más indicadas? ¿Puede? Creo que sí. Es que como unos se puede cambiar como el ambiente a su alrededor. Pero ¿puede también crear un microclima? Exactamente. Pero también estoy muy dedicada a formar directivos, porque hay como dos escalas de cambio, ¿verdad? Se puede cambiar esas actitudes al nivel docente, también al nivel directivo, porque creo muy fuerte que el directivo también es docente, docente de docentes, sí, claro, ¿verdad? Y entonces él o ella también tiene que conceptualizar el sistema escolar, de diagnosticar las necesidades, de gestionar los espacios. También hay dos más. Sigamos avanzando. ¿Qué otras aptitudes? Sí, una es comunicación, claro. Tengo que comunicar claramente para enseñar y para asegurar que mis alumnos estén aprendiendo. Con tecnología también. Cuando estamos pensando en el TIC, estamos pensando en la importancia... Tecnologías de información y comunicación. Exactamente. Estamos pensando en cómo voy a apoyar mis estrategias de comunicación con tecnología. ¿Cómo voy a compartir lo que estoy haciendo con mis alumnos, con el mundo entero, con la tecnología? Y entonces la quinta, pero quizás la más clave, es la interacción inclusiva. Interacción inclusiva. Interacción inclusiva. Es decir, que si yo entiendo matemáticas, puedo diagnosticar las necesidades, puedo gestionar el espacio, puedo comunicar, pero no muestro fe, no muestro confianza, no muestro solidaridad con mis alumnos, no voy a ser buen docente. Y entonces tenemos que tener estas 5 a la vez. Y entonces indicamos que en mi contexto lo que tenemos que hacer es educar, desarrollar, evaluar y autoevaluar estas 5 actitudes a cada rato durante la formación docente. Y después también. Ahora sí, Adriana interviene. Sí, quería sobre todo señalar que Emiliano muy bien en la primera se sorprendió, dijo, pero esto no es evidente, claro, es bastante evidente. Sí, algunas de estas aptitudes parecen obvias, parecen evidentes. Me parece que la gracia de este enfoque es que las forman todas juntas. Entonces de repente tú tenés a veces profesores que son muy buenos en la materia, en la disciplina, que saben muchísimo, pero que son malísimos en la comunicación, o que no tienen esa empatía y esa cuestión inclusiva que también es importante, sobre todo en los niveles más bajos de edades de los alumnos. Me parece que el enfoque del Verno es muy interesante porque se esfuerzan en llevar todas estas aptitudes a la vez en la formación, y el resultado final creo que es muy integrado como docente.
Entonces yo le podía, no sé si puedo ser periodista a la vez. Puede preguntar, y sí, cómo no. o decirle que nos cuente, porque es muy ilustrativo, que nos cuente cómo funcionan en la realidad algunos entornos, algunas instituciones donde ella ha estado trabajando, inclusive en Argentina. Creo que es interesante por el tema de más homogeneidad o más similitud cultural con nosotros. Sí, pero también ha sido como 3 años que enseño cursos de posgrado en la Argentina, en Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina. Y es muy interesante porque hay una gran variedad entre los alumnos, entre comillas, de estos cursos de posgrado, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de muchas provincias, y de muchos contextos, colegios privados, escuelas estatales, entonces muy, muy distintos. Pero, y tengo como una mirada un poco distinta que lo que mencionó Adriana, es que no somos quizás malísimos en comunicación. Tenemos una oportunidad de autoevaluar y mejorar nuestra aptitud de comunicación, ¿verdad? Porque quizás todos nosotros, mi mamá es maestra de yoga, entonces yo pienso mucho en balance, ¿verdad? Y muchos de nosotros somos imbalanceados en nuestras aptitudes, ¿verdad? Quizás para mí, por ejemplo, la interacción inclusiva es muy fuerte, ¿verdad? Yo puedo generar optimismo en grupos, ¿verdad? Yo puedo confiar y mostrar confianza en grupos y individuos. Para mí, tengo que desarrollar más la gestión efectiva, porque de vez en cuando llego un poco tarde, no estoy tan ordenada como debo. Y yo lo sé. Y puedo mejorar y puedo autoevaluarme usando criterios que también hemos desarrollado que tienen que ver con esas aptitudes. Y luego, cuando visito yo a un colega en Argentina o en Uruguay o en Milwaukee o en Los Ángeles o en donde sea, podemos utilizar estos criterios para tener una conversación sobre su práctica docente. Por ejemplo, cuando preguntaste de este chico sobre su lectura, ¿cómo te sirvieron esas preguntas que utilizaste? ¿Verdad? ¿Cómo podemos formar alternativas a esas preguntas para iluminar más las necesidades y lo que son las fortalezas y lo que es las cosas que tiene que desarrollar ese chico en ese momento? Tengo algunas frases tuyas. Por ejemplo, esta: ser docente ya no es, como hace 200 años, memorizar contenido para que otra persona lo memorice también. Sí, ya tenemos libros, ya tenemos información en mi bolsillo, en mi teléfono, ¿verdad? Entonces significa que para nosotros estamos formando formadores, ¿verdad? En vez de formando expertos en contenido. O sea, un alumno del liceo, por ejemplo, hay que verlo como un formador. Exactamente, un formador de su futuro, un formador de sus futuros niños, un formador de sus colegas, ¿verdad? Porque para formación docente estamos preparando docentes para preparar chicos para trabajos que no existen todavía. Entonces significa que para nosotros tenemos que ampliar la visión de lo que es ser docente. Otra frase. Ya no se parte de la idea de este es mi contenido, lo voy a enseñar a un auditorio y luego veré cómo y qué aprenden. No, se trata de profundizar la idea de a quiénes tengo enfrente. Exactamente, empezamos con ellos. Empezamos con ellos diagnosticando, evaluando formativamente sus necesidades y sus intereses, sus experiencias, sus conocimientos previos para ver cómo puedo diseñar un currículum que va a generar, y esa no es una idea totalmente nueva. Vygotsky inventó esto de la zona de desarrollo próximo. ¿Y eso de qué año es? De los años 50, mitad 40, del siglo XX, sí, es como un contemporáneo de Piaget. Sí. Y este ZPD, ¿cómo se dice? En inglés es ZPD. Pero es que el espacio generativo en que yo no puedo hacerlo solita, pero lo puedo hacer con un andamiaje. Y entonces ese es el espacio más generativo para aprendizaje. Y la tercera frase. Si yo enseñé, entre comillas, y ellos no aprendieron, entonces no enseñé. Exactamente, exactamente. Pensamos, instruí, pero no enseñé, ¿verdad? Y utilizamos en inglés, enseñar es educate, ¿verdad? Y educar es como liderar hacia afuera,
Y no es como instruir, y eso también es idea de Freire, ¿verdad? No estamos bancando la educación. No estamos llenando un recipiente. Exactamente, estamos empezando hacia afuera. Exactamente, y tratando de identificar su capacidad, su desarrollo, sus intereses, su camino hacia afuera. Y entonces, para mí, tenemos en formación docente de cómo encender la curiosidad en los docentes hacia sus futuros alumnos. Ajá. Justamente la duda mía a continuación era cuánto de estas aptitudes efectivamente se consigue con la formación docente. ¿Se puede en todos estos, en esos 5 puntos? Sí, totalmente, obvio. Eso es seguridad, ¿no? Sí. Sí, pero lo que tenemos que hacer es empezar, por ejemplo, en describir los criterios. Una duda antes de seguir. Sí, la vocación, ¿cuánto juega acá? Eso es muy interesante, porque muchos dicen que ¿Qué pasa mi si abuela alguien, fue docente, si mi mamá fue docente. Claro. La vocación puede ser evidencia de interacción inclusiva. Por ejemplo, si siento yo, wow, cuando siempre estaba con mis primos, yo estaba tratando de identificar sus oportunidades para aprender. Eso sí puede ser como, entre comillas, vocación, ¿verdad? Pero yo creo que también es evidencia de interacción inclusiva, porque en el otro lado, si siempre jugué a maestra, como engañando a los chicos a mi alrededor, eso no es como una vocación, es como un juego, es como imitar a un docente, pero no es educar. Bueno, la pregunta venía para saber si cualquiera puede ser docente, si sin vocación, por ejemplo, se puede ser docente, si una formación como la que ustedes imparten es capaz de generar un docente en alguien que no tiene vocación. Sí. En Uruguay, y supongo que en muchos países del mundo, se da que hay personas que eligen esta carrera no necesariamente por vocación, sino por otros motivos. Sí. Por ejemplo, por encontrar una salida laboral rápida, ¿no? Sí, hay un chiste en los Estados Unidos que las 3 mejores razones para ser docente son junio, julio, agosto. Pero aclaremos, estás hablando de es vacaciones, nuestra vacación 3 meses de vacaciones. verano. Sí. Entonces, pero yo creo que para nosotros, una de mis colegas muy queridas se llama Mary Dietz y fue nuestra ex decana, y tengo que aclarar, soy la decana asociada, no la decana, porque luego estoy permitido a viajar acá, porque no tengo que estar allá todo tiempo. Pero ella mencionó que tenemos que convertir personas normales en docentes increíbles, ¿verdad? Y lo hacemos con una puerta bastante abierta a cualquier persona que quiere empezar, pero después de eso tenemos que asegurar que tenemos criterios para avanzar. Entonces, no tenemos como una expectativa muy alta de ingresar, pero sí tenemos una expectativa muy alta de egresar. Porque estoy apoyando a mis alumnos en formación docente, pero más importante, a todos sus futuros alumnos. Ellos también son mis estudiantes. O sea, ¿ustedes pueden con cualquier estudiante de docencia? ¿Ustedes se sienten con confianza como para formar a cualquier...? Ellos tienen que quererlo, ¿verdad? La motivación. Y sí, porque, por ejemplo, yo tenía una exalumna y tenemos una tarea después del primer curso, que en inglés se llama I have what it takes, tengo lo que necesita. Y lo que tienen que hacer en esa tarea es identificar, examinar el marco conceptual de Alverno, de las aptitudes, y también de nuestro estado que utilizamos para licenciar a futuros docentes, y identificar características, disposiciones que están verdaderos ya de ellos. No tienen mucha experiencia, pero pueden identificar, sí, eso se queda a mí, describe a mí. Y luego lo que tienen que hacer es explicar por qué. ¿Por qué? Porque tenía otra alumna que una vez entró en formación docente porque un docente afectó mucho a ella. Estaba en el sistema foster, se murieron sus padres, tenía una vida muy difícil y un docente fue la persona que hizo la diferencia para ella. Pero a la vez, ella tenía la voz más chiquita de todo el mundo y muy tímida, muy tímida. ¡Qué desafío! Sí, ¡Qué desafío! Pero
Y luego después yo pregunté a ella en su tarea de I Have What It Takes, ¿por qué quieres ser maestra? ¿Por qué quieres ser docente? ¿Qué hace un docente? Y dijo ella, un docente ayuda a los chicos, confía en los chicos y mejora la vida de los chicos. Y yo dije, eso sí es cierto, pero los docentes hacen muchas otras cosas. Y lo que mencionaste vos no fue coordinar grupos, diseñar currículum. Y practicamos mucho, practicamos en los pasillos, en su voz. Ok, habla a mí desde allá, ¿verdad? Pero no podía. Pero ahora, ¿sabes lo que es? Una tutora para niños con autismo. Claro. Entonces, decidió, es como un desafío que enfrentamos como docentes y formadores de docentes, es que ser docente es una profesión bastante conocida, pero desconocida a la vez. Y entonces tengo para mis alumnas establecer como un sentido de horizontes amplios. ¿Se dice? Sí. Es como horizon setting. Se puede ver más allá de lo que imaginaron al entrar a la universidad, porque hay muchos trabajos en que se puede ayudar a los niños. Pero la docencia no es la única opción. Exactamente. Entonces la vocación sí quizás es para otra cosa. Pero hay profesiones vinculadas con la docencia o de apoyo a la docencia. Sí. Y también hay que ayudar a personas que quizás ellos no son los que quieren que sean docentes. Entonces, de vez en cuando tenemos un fenómeno en los Estados Unidos que se llama padres helicópteros. Padres helicópteros que circulan a sus niños en la universidad para asegurar que no toman riesgos, que no fracasen, todo eso. Entonces, una vez yo tuve una conferencia con una alumna en formación docente que había fracasado en un curso y su mamá estaba muy enojada. Y ella también estaba como muy deprimida. Y dije yo a ella, ok, vamos a examinar la evidencia de sus aptitudes. Juntas en su portafolio, mucha evidencia, porque un currículum basado en aptitudes requiere evidencia de desempeño. Y vimos, aquí está un video, cuando vemos aquí que no estabas mostrando mucho interés en sus alumnos. Y también esas notas que tomó tu supervisora en visitarte, que llegaste tarde y cuando llegaste, tus alumnos dijeron, oh no, ella otra vez. Eso es terrible. Sí, es terrible. No debe ser maestra, claro, ¿verdad? Hay quienes no deberían ser docentes. A personas que no pueden mostrar la curiosidad sobre las vidas de sus alumnos, que no tienen interés, que no pueden mostrar pasión. Es distinto que vocación, porque pasión quizás es como una conexión entre interés en mi contenido y interés en compartirlo, ¿verdad? Pero luego ella dijo, pues es muy difícil conocer todos los alumnos. Y dije, sí es difícil, pero es más difícil aún ser docente real, docente en formación. Y dijo su mamá, pero siempre has querido ser docente. Y dijo ella, mamá, no, vos querías que sea docente. Has movilizado mucho a los oyentes. Tengo una cantidad de mensajes aquí y elijo por ejemplo, de Roberto. Hola, Roberto. Roberto dice, la estoy viendo por enperspectiva.net y más allá de lo que dice, la veo. Su gestualidad es sorprendente. Todo docente debería estudiar teatro. Debe ser un placer asistir a sus clases, dice Roberto. Gracias, Roberto. Estoy de acuerdo. Y en Alverno, especialmente para la primaria, requerimos que estudien teatro. Porque uno tiene que ser la persona quizás no más interesante en el aula, pero bastante interesante, ¿verdad? ¿Qué punto? Y debe como portarse como si los estudiantes también son los más interesantes en el aula. Vamos a seguir dentro de unos minutos, incluso con comentarios que tiene Adriana para formular. Ya volvemos. Docentes motivados y alumnos interesados. Esa parece la fórmula perfecta para un trabajo productivo en el aula, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿cómo lograrlo? De eso es que estamos conversando hoy en la entrevista central. ¿Con quién estamos conversando? Con la profesora Desiree Pointer Mays, decana
asociada en la Escuela de Educación de Alverno College en Wisconsin, Estados Unidos, que ha venido acompañada por Adriana Aristimuño, doctora en Ciencias de la Educación. Adriana, a propósito de lo que charlamos hasta ahora, ¿ibas tú con algunos comentarios? Sí, quería hacer un par de apuntes. Uno de ellos es que desde que conozco el modelo y ahora, sobre todo escuchando a Desiree, me parece muy interesante del enfoque, todo el tema del seguimiento del candidato docente durante la formación. Creo que ese es un distintivo de Alverno College. Es una de las cosas que más nos atrae a nosotros desde aquí, desde nuestra realidad de formación docente, porque creo que en ese proceso la persona va a más, contra modelos que nosotros de repente tenemos en esta región, no solamente en Uruguay, que van más al conocimiento, a formar a la persona con conocimiento. Y el candidato a docente queda bastante solo en ese proceso. Entonces, no sé si hay tanto valor agregado en esas aptitudes en nuestros modelos. Creo que este modelo puede ser una diferencia bien importante, inclusive en reorientar una vocación o una profesión. Y la segunda cosa que creo que es importante en el enfoque es el énfasis que pone en la persona completa del docente. Eso que decían los oyentes y los comentarios que están llegando, de que ella contagia con la gestualidad y con el entusiasmo. Esa cosa pero existencial que debe tener el docente, de sentir esa pasión. No sé si es vocación, es ganas, es motivación, es sentir que va a hacer una diferencia. Exacto. Vibrar con la clase. Eso, vibrar y hacer vibrar. Yo creo que hay un espacio de oportunidad enorme para la formación docente. Y hay varios lugares en que uno se enseña, ¿verdad? Estábamos discutiendo durante el como break que acá estás, Emiliano, enseñando de tu lugar, ¿verdad? Pero podemos pensar en qué es nuestra misión, qué queremos transmitir, cómo queremos involucrar a nuestros alumnos o nuestros colegas en el aprendizaje, en vivo, a distancia, a través de tecnología. Sí. Igual. Sobre esto, algo más, también mirando los mensajes de la audiencia, Marí dice, bueno, que está encantada con la entrevista, en fin, y termina comentando el mensaje de Roberto de hace un rato. Dice, de acuerdo con Roberto, hay que hacer un show en cada clase. No es tanto un show. No nos pasemos de la raya. Pero hay como una falta de riesgo o unos riesgos como seguros, ¿verdad? Es que quiero cultivar un espacio de experimentación, de indagación, de innovación, de creatividad, para que todos estén seguros para ser diferentes, ¿verdad? Porque es como, ¿cómo vamos a abrazar metafóricamente las personas que estamos sirviendo como alumnos? Y cómo podemos invitarlos a ir más allá, porque eso es lo que quiero que todos hagan en mi espacio de aprendizaje. Es que yo no puedo como jalar a alguien a la excelencia, tienen que caminar hacia la excelencia, y yo puedo como motivar, invitar, a correr a su lado, pero no puedo hacerlo para ellos. Ellos tienen que hacerlo. Viene además la pregunta a propósito de las TICs. Mencionaste las TICs, pero pregunta María Luisa, ¿cómo se incorpora los dispositivos TIC en el aula? Hay dos caras con las TICs, ¿no? Por un lado está, por ejemplo, la tablet colocada como parte del sistema de aprendizaje. Pensemos en el plan Ceibal, ¿no? Por otro están los dispositivos móviles como problema, ¿no? Eso de que los alumnos tienen cada uno un telefonito y se distraen. Bueno, a ver, ¿cómo nos manejamos en las dos canchas? Sí, los niños han estado distraídos en las aulas para siempre. Por siempre. O sea que no para siempre. Pero el problema no son los móviles. Es el desafío del docente a involucrar a ellos en su aprendizaje. No estoy como ignorante de que presenten nuevas como dificultades, ¿verdad? Desafíos del bullying, de cosas que son invisibles, que ocurren afuera de la escuela. Pero si estamos generando un espacio de cómo vamos a usar esas herramientas para el aprendizaje. Pero también una cosa que es muy interesante para mí, este último año como publicaron un reporte nacional en mi país del uso de tecnología en educación, National Educational Technology Plan. Y lo que hicieron es que hay una brecha distinta, no es una brecha de acceso,
es una brecha del uso. Y entonces, si tenemos tablets, pero solamente lo usamos para recibir información sin generar información, sin producir información, sin innovar, entonces es una oportunidad como perdida, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar por qué vamos a usar las herramientas. En mi situación, por ejemplo, en un curso de tecnología, porque sé yo que cada semestre están cambiando las herramientas y que cuando entren en sus propias aulas van a tener distintas aún, lo utilizamos cada vez para cómo vamos a aprender los TIC, porque van a ir cambiando. Así que las tecnologías, en este caso las tablets, como parte de un taller. Exactamente. Como protagonistas de un taller. Sí, exactamente. Me encanta el taller porque está centrado en el producto, en el proyecto, en los procesos de colaboración, ¿verdad? No es solamente, por ejemplo, hay como escuelas virtuales que más como factorias, ¿verdad? ¿Se dice factorias? Fábricas, mejor. En que todos los niños están sentados en una fila como este anuncio de Apple hace mucho, ¿verdad? Sí. Y yo no quiero generar espacios así, ni tampoco Steve Jobs quisiera. No. Pero lo que tenemos que hacer es asegurar que cómo vamos a crear cosas, cómo vamos a innovar con esas herramientas en vez de cómo vamos a hacer la misma como tarea con todas esas 60 personas a la vez sin tener distintas maneras de mostrar el aprendizaje. ¿Y cuál es tu consejo o qué es lo que ustedes directamente mandan a los docentes? Invitan. Con respecto a los alumnos y sus móviles. Porque una posibilidad de decirles, chicos, los teléfonos afuera, ¿no? Sí. En la puerta, en una caja, y en la clase se me concentran en lo que estamos aprendiendo acá. La otra es, muy bien, ténganlos, y ahí aparecen distintas posibilidades sobre qué uso se les tolera y cuál no. Sí, depende, ¿verdad? Porque de vez en cuando los utilizo yo y de vez en cuando no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la semana pasada, cuando estábamos en mi curso, utilizamos los iPads para dibujar un poquito. Al principio de la clase tuvimos una tormenta gigante, todos los alumnos entraron con este cortisol elevado y como el otro día acá, ¿verdad? Con esos días tan ventosos. Y luego entraron y nos pusimos a dibujar un poquito. ¿Cómo te sentís hoy en día y por qué? Y luego pusimos visualmente los iPads en el suelo y conectamos. ¿Qué se parecen esos dos? ¿Y cómo somos nosotros? ¿Cómo nos parecemos uno a otro? ¿Qué son nuestras conexiones entre nosotros? Entonces, también podemos utilizarlos para investigar, aprender alguna información, pero depende. No es buena respuesta, pero depende. Bueno, sigo mirando mensajes de los oyentes y llega un tema que de algún modo estaba previsto. Dice alguien cuyo celular termina en 311, perdón, estamos comparando el contexto de Estados Unidos con el de Uruguay, no entiendo. Y luego viene una segunda parte, avisarle a la profesora que en Uruguay los docentes trabajan en 3 lugares al mismo tiempo. Sí. Yo conozco muy bien, es el mismo en Argentina, ese concepto de turnos es muy distinto. Y es importante porque significa que no podemos acá en Uruguay o tampoco en la Argentina tener como ese mismo sentido de como claustro docente en un edificio para todo el día. Eso de la comunidad docente es muy importante para ustedes. Sí, totalmente. Pero también puede tener en un edificio mismo un claustro docente totalmente desconectado. Entonces, creo que lo que está pasando en algunos contextos es la formación de redes virtuales de colaboración entre docentes. Entonces, personas con intereses, personas que quieren motivar uno a otro. Y yo, no estoy aquí como embajadora de los Estados Unidos porque tampoco en mi contexto, en mi país, ese modelo no es común todavía. Y no es común en formación docente. El contexto de Alverno es distinto. Y entonces, para mí, lo que más es una oportunidad es cómo vamos a crear un sentido de conexión, aunque no existe como
un grupo de adultos mismos en el mismo edificio todo el día. Significa hay también que para alternativas. directivos, que es un desafío clave para ellos, para cómo voy a generar este sentido de colaboración entre grupos distintos de docentes. ¿Qué opinas vos, Adriana? Uy, es una dificultad enorme. Lo venimos viendo hace ya a esta altura muchos años. Quizás habría que ser un poco más proactivo y decir, bueno, si el problema es que trabajan en 3 lugares, deberíamos hacer algo para que no trabajen en 3 lugares. Creo que es otro tema bastante complejo. Sí. Un último mensaje, José dice, la pasión del profesor se transmite siempre a los alumnos y se nota. Yo tuve un profesor de biología en primero de liceo que me marcó para siempre. Hoy soy agrónomo. Sí, exactamente. Recibí un mensaje este último año de una exalumna hace 23 años, ¿verdad? Ella estaba en mi como segundo grado en los años 92 o 3 o algo así. Me dijo... La señorita Pointer, ya soy la señora Pointer Mays, pero la señorita Pointer, siempre que he querido encontrarte para decirte las gracias, ya soy maestra también como vos, vivo en Corea del Sur y enseño el inglés a personas acá en Corea. El último año yo fui a la Gran Muralla de China y para mí fue impactante porque yo nunca fui a China. Nunca fui a la muralla de China, ¿verdad? Pero ella sí. Y eso es el propósito de ser docente. Queremos que nuestros alumnos se vayan más allá, literalmente, metafóricamente, y para lograr más que nosotros. Entonces, estamos tratando de marcar a personas para siempre, por siempre, con estas experiencias, porque no estamos sembrando lechuga, estamos sembrando árboles. Bueno, ¿cómo se hace para cerrar esta entrevista, no? En algún momento hay que ponerle punto final, sobre todo porque ya viene la mesa, ya estamos con algún atraso. Agradezco entonces la presencia en nuestro estudio esta mañana de la profesora Desiree Pointer Mays, decana asociada de la Escuela de Educación de Alverno College. Gracias. El placer fue mío. Y Adriana Aristimuño, que le ha también. acompañado. Ojalá tengamos nuevas oportunidades para charlar. La seguimos. Bárbaro, sí.